El abogado Mauricio Alarcón, coordinador y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Estamos viviendo tiempos extremadamente complejos, abogado Alarcón. La tragedia carcelaria opacada por la violencia urbana ya casi no hace noticia en Ecuador. En Quito hubo el día de ayer una reunión de alto nivel. Las máximas autoridades de las funciones del Estado se reunieron en la Corte Nacional de Justicia para conocer los avances y resultados de la mesa interinstitucional por la seguridad y lucha contra el crimen organizado tras un mes de su instalación, mientras paralelamente se consolidaba la renuncia de Diego Ordóñez, el secretario de Seguridad. Iniciemos este diálogo preguntándole su opinión. Desde estas mesas, desde los escritorios en Quito, se puede resolver este gravísimo problema de la inseguridad en el país. Su audio, por favor. Gustavo, un saludo para ti, para nuestra audiencia. Por mucho que un funcionario tenga toda la capacidad, no me refiero solo a estudios académicos, sino también a experiencia. Por mucho que un funcionario pueda tener incluso un equipo asesor experto en un tema, la situación actual del país demanda trabajar de la mano de la ciudadanía, de la sociedad civil, de la academia. Si bien es cierto que el problema de la inseguridad es nacional, las realidades que se viven en distintas ciudades y provincias del país distan mucho entre sí. En estos días hemos tenido que lamentar una masacre en Esmeraldas que, a criterio de las autoridades, es producto de haber elegido protección de una banda en detrimento de otra. Tú has mencionado la situación penitenciaria, los centros de rehabilitación social donde continúan las muertes, porque eso de tener a 6, entre comillas, ahorcados, creo que no convence a nadie y más bien forma parte de esos crímenes selectivos que ocurren al interior de estos centros en función de las realidades incontrolables por parte del Estado. Si vamos a ver lo que sucede en Quito o incluso en otras provincias de la costa o de la Amazonía, la inseguridad tiene matices y problemas distintos. Por lo tanto, la única solución posible es retomar el camino del trabajo conjunto con la sociedad civil y la ciudadanía para en equipo tratar de encontrarle una solución al problema, Gustavo. Si es que hay voluntad política real, en pocas no debería importar quién está al frente de una secretaría o de un ministerio, sino principalmente su apertura para que entre todos colaboremos a solucionar un mal que nos afecta a nivel nacional. Doctor Alarcón, muy buenos días. Sin embargo, es importante una cabeza que permita precisamente abrir estos espacios, una cabeza que además conozca sobre las problemáticas. Se ha ido Diego Ordóñez. El día de ayer circulaba que Jan Topic, hijo de Tomislav Topic, ambos involucrados en el caso Odebrecht, Jan Topic iba a asumir, se decía ayer en redes sociales, el reemplazo de Diego Ordóñez. No sabemos si fue una información apresurada o si es que el gobierno nacional, luego de la serie de observaciones y críticas que se dieron en redes sociales, decidió dar un paso atrás al respecto. Recordamos que la Secretaría de Comunicación salió al paso a decir que no se había confirmado esta designación de Jan Topic. Sin embargo, nos preguntamos, usted decía que es necesario que se establezcan las políticas. Entendemos que ese era uno de los objetivos de esta Secretaría de Seguridad, pero prácticamente ha pasado desapercibida y los objetivos que se requerían precisamente no se han cumplido. Nos preguntamos, ¿no hay una estrategia por parte del gobierno nacional? ¿Esta secretaría no está cumpliendo? ¿Y qué está pasando con todo el resto de instituciones y entidades? Ayer ya Gustavo hizo referencia a esta reunión para que se pueda enfrentarse. ¿A qué le está pasando al país que no puede hacerlo? No hay recursos, no hay conocimiento, hay incapacidad, hay falta de voluntad política. Son muchas las incertidumbres y las dudas que tenemos respecto de esta falta de actuación del gobierno.
Rosana, buen día. Por lo que tú señalas, yo diría que no hay duda alguna, que más bien lo que acabas de mencionar son certezas, tristes certezas de la realidad nacional, porque si a alguien le importara efectivamente este problema, pensaría en abordarlo desde una manera multidimensional, no simplemente poner parches o echar pañitos de agua fría frente a la calentura. Una cuestión que no puede además solucionarse de la noche a la mañana y que está llegando a desbordar la paciencia de los ecuatorianos. Tenemos un pequeño problema con nuestra comunicación. Adelante, seguimos escuchándole. Pedimos unos segundos de paciencia a nuestro invitado y a nuestros oyentes. Problemas con nuestra banda ancha. Esperemos que se normalice la situación. Tenemos efectivamente, al parecer, si podemos revisar tal vez la conexión. Allí estamos. Rosana. Sí, perdón, Mauricio, tuvimos un problema de desconexión. Nunca. Nos quedamos a medias con su respuesta. Adelante. Sí, no, yo les escuchaba, Gustavo, así es que me imagino habrá habido algún problema, como bien decías, de intermitencia. Yo les escuché en todo momento, pero le mencionaba a Rosana que bien señalaba la situación de Diego Ordóñez, ¿no? Un funcionario que además de no tener conocimiento, mucho menos de experiencia en este tema en específico, no buscó trabajar de la mano de la ciudadanía o rodearse de personas que conozcan del tema. Esa autosuficiencia en materia de seguridad nos pasa factura. Una persona que además poco puede hacer para tender la mano y establecer procesos de diálogo incluso con quienes no comulgan con sus ideas. Esa arrogancia es la que nos pasa factura en un tema tan sensible como este. Y en el segundo punto que mencionaba Rosana, es fundamental que desde nuestro lado también, desde el de los ecuatorianos, comprendamos, Gustavo, Rosana, amigos, que el problema no depende tampoco ni de una sola institución ni de una persona. Esa secretaría, que al igual que la Secretaría Anticorrupción en su materia en específico ha demostrado no dar resultado alguno, se creó hace muy pocos meses. ¿Y qué pasa con el resto de instituciones? Para hablar de inseguridad hay que regresar a ver a la justicia y a la impunidad con la que están sucediendo las cosas. Hay que regresar a ver a la fiscalía, que muchas veces dentro del sector justicia, y aunque considerada una institución autónoma, tiene actuaciones negligentes que permiten que los delincuentes, no solo los de poca monta, sino incluso aquellos vinculados al crimen organizado y al crimen transnacional, se sigan paseando en nuestro país a vista y paciencia de todos. Hay que ver también lo que sucede con la policía, con las fuerzas de seguridad, que en este caso no solo necesitan recursos para poder hacer bien su trabajo, recursos humanos, materiales, económicos, sino que incluso tienen el grave problema de estar permeados por el mismo crimen organizado, y así se demanda de manera urgente una depuración. Ahora, así es que el problema, como decía, es muy Diego Ordóñez, que sin duda ha cosechado uno de los más grandes fracasos del gobierno en este tema de seguridad. En su misiva reconoce algo que posiblemente permeó en su interior tras tanta crítica, tanta sugerencia que se han dado desde diversos sectores ciudadanos y también desde los medios de comunicación. En su misiva, que la ponemos en pantalla, señala: la inseguridad criminal debería ser un asunto que convoque a la clase política y a las organizaciones de la sociedad civil para juntarse en torno a objetivos y estrategias conjuntas y apoyar, dejando de lado consignas políticas y retaliaciones, a los proyectos y acciones que conduzcan a garantizar la seguridad de los ciudadanos como primera fundamental obligación del Estado, no solamente del gobierno. Esto dice Diego Ordóñez, pero en realidad, durante su conducción, aunque no se conoce en entretelones qué es lo que ha sucedido, no pudo poner en funcionamiento eso que él también señala en su misiva. Se había diseñado una supuesta estrategia integral para la seguridad y la paz. No sé, Gustavo, si deberíamos preocuparnos por una carta con este contenido o por el hecho de que el secretario nunca practicó lo que al parecer en su interior pensaba y sentía. Por supuesto que, como ya hemos dicho, este es un asunto que debe convocarnos a todos. ¿Qué hizo entonces? Pues él, mientras fue secretario, para concretarlo.
no se trata de solo escribir bonito y redactar maravillas del momento de irse. Y no se trata acá tampoco, a propósito de la frase que sigue en la carta, de echarle la culpa a los demás, cuando, de nuevo, esa arrogancia y esa autosuficiencia es la que nos está pasando factura en la materia. ¿Quién vendrá después? Rosana lo decía hace un momento, lo sucedido ayer con el rumor de que Jan Topic asumiría esta Secretaría de Seguridad. Incluso hay quienes en redes sociales hablaban de hasta una reunión ya con la Embajada de Estados Unidos, pero mientras el tema no quede plasmado en un decreto ejecutivo, difícilmente sabemos cuál es el norte. No nos olvidemos que, nuevamente haciendo analogía con esa Secretaría Anticorrupción, también creada por este gobierno, han transcurrido meses sin que exista una cabeza, una institución que sigue funcionando sin norte, sin estrategia, y de la que también en la renuncia de su titular en su momento se habló de documentos, de estrategias y de trabajo que hasta ahora no vemos los ecuatorianos. Y esto se da en una situación complejísima para el país, pues van cumpliéndose los plazos, va acercándose el cronograma para el momento clave del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Sin duda, y eso también hay que tener en el radar, que hay una responsabilidad política, Gustavo, una responsabilidad que pasa por el Ejecutivo, sí, pero también por la Asamblea Nacional, una asamblea que no ha estado a la altura de las reformas legales que la coyuntura necesita, no solo en esta prioridad nacional, que es la seguridad, sino también en cuestiones vinculadas a la economía, o asuntos vinculados efectivamente a la lucha contra la corrupción. Mira que para los asambleístas es mucho más importante entregar condecoraciones a artistas para tomarse fotos y exhibirlas en redes sociales, o discutir sobre la importancia del bizcocho, de la guayusa y yo qué sé de qué otro alimento, ¿no? Ahí vemos cuánto importamos a nuestros representantes y cuánto importa, por supuesto, a ellos la situación del país desde la comodidad ya no solo de sus curules, sino de todas las condiciones excepcionales de las que disfrutan por su condición de asambleístas. Además, doctor Alarcón, cuán importante es que el gobierno nacional pueda avanzar en un trabajo coordinado con los otros países. Este problema del narcotráfico no es solamente nuestro, no es solamente de Ecuador, de alguna manera golpea de México a Chile, y es necesario, por supuesto, una intervención interna, una estrategia nacional, pero además una estrategia de región. Coordinación internacional, Rosana, siempre es clave. Mira que otros países de América Latina también enfrentan situaciones críticas en materia de inseguridad durante este último tiempo. Ha sorprendido ver que, por ejemplo, Chile, considerada una nación relativamente segura, con bajas tasas de criminalidad, hoy está enfrentando incluso los que nosotros llamamos secuestros express, la cuestión además de secuestros selectivos y temporales, de otro tipo, muy bien dirigidos, y esto lo que nos lleva a la conclusión, en línea con lo que tú dices, es que si es que no hay, además de lo nacional, una coordinación regional, no necesariamente con otras naciones, difícilmente el problema va a ser abordado, porque el mismo modelo de funcionamiento del crimen organizado transnacional es el que está replicándose una y otra vez en los distintos países. ¿Por qué no sentarnos con quienes han implementado estrategias efectivas en otros países, por supuesto, siempre en el marco del respeto de los derechos y libertades fundamentales, dentro del marco constitucional y legal vigente, para poder implementar estrategias que le pongan fin a un problema que, insisto, no aqueja solo a un grupo específico, sino a todos los ecuatorianos? Ahora, la pregunta clásica y típica que nos hacemos todos los días es ¿qué hacer? Creo que respuestas muy claras lo han dado sociólogos, lo han dado políticos, en el sentido de que las verdaderas soluciones son de largo plazo. Es de crear un país con mayor equidad, con salud, con educación, construir una mejor sociedad, alimentar esperanza en la mayoría de los ecuatorianos de que vienen eventualmente o vendrán eventualmente tiempos mejores. Pero esto parece que será solamente un aprovechamiento para políticos oportunistas, pero a eso se debería atender y se debería llegar a través de la acción gubernamental y de la acción de la sociedad en su conjunto. Ahora, a corto plazo, ¿qué es lo que se ha propuesto aquí en Ecuador? Facilitar el porte de armas,
militares encargados de la seguridad ante una situación de clara indefensión de la ciudadanía. ¿Cuáles serían las salidas de corto, mediano y largo plazo para el país? Es que lo clave está en eso, Gustavo. La falta de planificación, la falta de estrategia hace que veamos medidas parche, no que veamos el problema y lo abordemos en su integridad. Hay cosas que, por supuesto, tienen que ser abordadas a corto plazo. Hay que poner fin a una delincuencia galopante que está además afectando a ciertos sectores vulnerables de la población. ¿Cómo puede ser posible que nos sigan hablando de una economía boyante cuando en ciertas poblaciones de Guayas, de Manabí o incluso de acá de la provincia de Pichincha hemos visto negocios que prefieren cerrar antes que someterse a los vacunadores, a vista y paciencia de las autoridades? Esa puede ser una medida que se tiene y se debe tomar a corto plazo. ¿Qué pasa a mediano plazo? A mediano plazo hay que, como mencionaba hace un momento, dotar de recursos a la institucionalidad y permitir que la institucionalidad funcione, depurar aquellas instituciones que están permeadas ya no solo por la corrupción, sino por el crimen organizado y claro, a largo plazo, apostarle al desarrollo para que, por ejemplo, los niños y los jóvenes que están siendo víctimas de reclutamiento por parte de estos grupos irregulares no lo sean más, tengan otro tipo de oportunidades y no vean en el crimen organizado la única salida o la única oportunidad económica para crecer y hacer que sus familias se sostengan. Es un problema integral, por eso es que esto no puede ni debe ser abordado con medidas específicas como habilitemos el porte y tenencia de armas. ¿En medio de qué? ¿En qué contexto? Muy bien, ¿qué responsabilidad tiene la Asamblea y el Ejecutivo al respecto? Pero después, ¿qué? En un país en el que además, Gustavo, tú has visto hace muy poco, Rosana, tú también, que se venden carnets de discapacidad o se los regala en función de posiciones de poder. ¿Qué viene? ¿El regalo o la venta de carnets de cordura para poder portar un arma? ¿Viene la corrupción en la obtención de los exámenes con resultados positivos para que podamos andar armados por las ciudades? O sea, pensar en que en un país con los niveles de corrupción, de debilidad institucional y de podredumbre como la que tenemos ahora, hay que decirlo, todo se soluciona permitiendo el porte de armas, no es solo reconocer que hay un Estado fallido y unas fuerzas del orden que están fallando, sino también pensar que con ellos se soluciona todo. Vayamos un poquito al lado, analizar lo que está pasando allí dentro de la Asamblea, en los prolegómenos del juicio político a Guillermo Lasso. Ronnie Aliaga, el asambleísta del correísmo, presentó ayer una denuncia en la Fiscalía que se investigue al legislador Fernando Villavicencio por difundir información de circulación restringida. Villavicencio sugería declaraciones de Johnny Estupiñán, Mireya Pazmiño, entre otros, por el caso Flopec. Qué bueno hubiera sido, Gustavo, que al menos los asambleístas lean la última parte del dictamen de la Corte Constitucional, donde los 6 que votaron a favor de la admisibilidad piden, prácticamente imploran a nuestros legisladores actuar con responsabilidad y en el marco de la Constitución y la ley. Del un lado y del otro están haciendo show. Del un lado y del otro están siendo irresponsables. Del un lado y del otro están buscando cómo pescar a río revuelto en función de sus intereses particulares frente a una situación seria como la de enjuiciar políticamente a un presidente de la República. Show de precandidatura de algunos, show de intereses particulares para quedar bien con el jefe o con el patrón por parte de otros, y el resultado afecta a todos los ecuatorianos. Se ha pensado en la consecuencia de la irresponsabilidad con la que se está manejando el juicio político. Ya no es un tema de votos. Los votos probablemente en el mes de mayo los habrá y se censura y destituye al presidente de la República, asume el vicepresidente y cambia en algo la situación del país. Yo creo que en ese sentido, bueno, sigan adelante con el juicio político. Si el resultado es de ser, será, pero que el resto de la Asamblea al menos intente enmendar la ineficacia con la que ha actuado mayoritariamente durante estos 2 primeros años y empiece a brindarle al país soluciones y alternativas frente a una crisis que parece no tener fin. Bien. Queremos agradecerle por su presencia, abogado Alarcón.
Siempre un gusto, Gustavo, Rosana, un buen día para ustedes y para nuestra audiencia. El abogado Mauricio Alarcón es un analista